Dios bendiga una vez más, estamos por aquí. Queremos invitarle a este mensaje, un mensaje muy especial, un mensaje que nos va a bendecir, un mensaje que nos va a dar paz y la paz de Dios lo esté amparando de una forma especial en el lugar donde tú te estás encontrando. Y hoy vamos a hablar de la casa de Israel y la casa de Judá y su nuevo nacimiento. Hoy vamos a hablar de la casa de Israel y el nuevo nacimiento. Las palabras en latín, el nuevo nacimiento es bautizar y sumergir. Es bautizar y sumergir en las aguas, es hacer pura, es purificar el alma y hacer pura el alma por medios del nuevo pacto y el nuevo nacimiento. Nos reviste de esa autoridad tanto a nosotros como tanto a la casa de Israel, que Dios va a traer nuevo nacimiento. Y eso incluye el bautismar, con el cual somos bautizados para esa obra y esa omisión de evangelización y de fe por todas las aldeas. Y la casa de Israel tiene ese nuevo nacimiento para comisionar ese acto de fe y bautismar a las demás personas. Entonces, Dios hace una nueva alianza de fe con el hombre y lava su alma del pecado. Y el nuevo pacto remedia nuestro propio pecado. Y el nuevo pacto va remediando nuestros propios pecados. Hay un pacto viejo y hay un pacto nuevo. Y en el pacto nuevo es la comisión de Jesús cuando fue bautizado en las aguas, que Juan se oponía a ser bautizado, y Juan tuvo que bautizarlo como el nuevo pacto del Señor en la vida de Jesús para que comisione el evangelio de la paz del Señor a las demás naciones y a la casa de Israel y a la casa de Judá. Pero el viejo pacto vino por medio de Moisés como símbolo del agua que era símbolo de convención y arrepentimiento, y ese pacto caducó porque era un pacto viejo ya caducado, pero Jesús viene con una nueva autoría de un nuevo pacto, el cual todo en Jesús somos bautizados en ese nuevo pacto dado por el mismo Señor. Entonces, la casa de Israel y la casa de Judá tienen que vivir el nuevo nacimiento. Tiene que vivir el nuevo nacimiento, no por el viejo pacto, sino por el nuevo pacto. Y Dios hace una nueva alianza de fe con el hombre y lava el alma del hombre y su pecado. En ese nuevo pacto remedia nuestro propio pecado y el pecado de la casa de Israel en su nuevo nacimiento. Decimos que el bautismo en latín es sumergir en las aguas, es purificar el alma y hacer pura el alma por medio de ese nuevo pacto bautismar. Y toda la casa de Israel fue sumergida en las aguas para vivir las palabras de Dios y para que el alma sea limpia y pura de todo pecado, y el alma sea remediada su pecado por medio del nuevo pacto. Entonces, somos lavados todos en Israel y en la casa de Judá, todos somos lavados desde la antigüedad, todo por tradición, no por el pacto viejo, sino por el pacto nuevo, que es el pacto de alianza de fe con el hombre, a donde Dios lava el alma del hombre y su pecado. Entonces remedia todo ese pecado, lo purifica y hace esa alma pura, no por el viejo pacto, sino por el nuevo pacto, a toda la casa de Israel que vivan el nuevo pacto. Entonces, Dios nos va a dar un nuevo pacto reafirmado con una fe nueva y regenerado en el Espíritu
Santo y somos renovados por medio del lavamiento del alma en el agua bautismal. En el agua bautismal. Wow, tremendo. Tremendo. Somos regenerados en el Espíritu Santo y renovados mediante el lavamiento del alma por el agua bautismal. Por el agua bautismal. Esa agua que nos lava, que nos limpia, nos purifica. Y en esa agua, el bautismo y el Espíritu Santo se confirma para esa renovación del alma por medio del lavamiento del agua bautismal. Somos regenerados por medio de esa agua. Entonces, Dios nos va a dar ese pacto nuevo de reafirmación. Dios nos va a dar ese pacto nuevo. Tanto a nosotros, a la casa de Israel y a la casa de Judá, Dios va a poner su pacto y su ley en la tabla de su corazón para que ese pacto ese nuevo pacto sea reafirmado y reaficado por medio de esa ley nueva y regenerado por medio del Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo somos renovados en el lavamiento del alma por medio del agua bautismal. Ahí se confirma todo pacto y se ratifica todo pacto por medio de ese lavamiento. Todo, y la casa de Judá y la casa de Israel serán rectificadas y Dios pondrá su ley en la tabla de su corazón como pacto perfecto y nuevo de una nueva alianza de Dios hacia el pueblo de Israel, hacia la casa de Judá, hacia la casa de Israel, y lavará su alma de su pecado y remediará su pecado por medio del bautismo del agua bautismal. ¡Wow! Tremendo. Entonces, somos regenerados en el Espíritu Santo, en ese nuevo pacto reafirmado y reaficado a la vez. ¡Wow! Tremendo. Tremendo. Y pondrá Dios como pacto de nueva alianza y reconciliación al Espíritu Santo. ¿Pondrá quién? Dios. ¿Cómo qué? Como pacto de nueva alianza y reconciliación al Espíritu Santo. Lo pondrá ahí. Y sobre la casa de Judá y sobre la casa de Israel, para firmar un nuevo reino de amor y consolación y paz. Wow. Para firmar un nuevo reino de amor y consolación y paz al Señor. Wow, tremendo. Entonces, Dios pondrá el qué? Pondrá el qué? Un pacto nuevo de alianza y reconciliación por medio del Espíritu Santo. Sobre la casa de Judá y sobre la casa de Israel, Dios va a firmar ese nuevo reino y ese nuevo pacto de amor, consolación y paz sobre todo, no uno, todo. Hay una afirmación de un nuevo reino, de un nuevo pacto de Dios sobre ese nuevo reino. ¿Cuál es ese nuevo reino? Bueno, ese nuevo reino no habla de la casa de Israel y la casa de Judá. La casa de Israel llevaba un pacto tradicional, viejos, y Dios hizo un nuevo pacto por medio del bautismo en el río de Jordán con la casa de Israel. En el río de Jordán, los reyes antiguos bautizaban y el Espíritu Santo venía en forma corporal y posaban sobre ellos para Dios reafirmar ese reino por medio de ese bautismo que se daba por medio de los reyes, sobre la casa de Israel, sobre la casa de Judá, reafirmará su nuevo reino de amor, paz y consolación. ¡Wow! Tremendo. Entonces se va a dar ese pacto por medio de la renovación del Espíritu Santo. Será firmado en una nueva fe, regenerado en el Espíritu Santo, y por el lavamiento del agua, el alma será reactificada por medio de ese acto bautismal. El alma será reactificada y Dios pondrá ese nuevo pacto de alianza sobre todo, sobre la casa de Judá y la casa de Israel, y esa reconciliación se da mediante el Espíritu Santo. Se va a dar sobre la casa de Israel, sobre la casa de Judá. La casa de Israel y la casa de Judá son las casas paternas del reinado de Dios, a donde todos somos injertados en esa rama
de olivo, como dice el apóstol San Pablo, todos somos injertados ahí en esa nueva alianza que se da mediante el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aquí es el que interviene, intercede, es el mediador de Dios hacia los hombres y de Dios hacia la casa de Israel y hacia la casa de Judá para ratificar y reafirmar ese pacto a la vez. Se da mediante el Espíritu Santo. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Se da mediante el Espíritu Santo. El bautismo del alma se da por medio del agua para el perdón y la confesión de los pecados de la comunidad y del pueblo que vive en desigualdad y desobedeciendo la ley del Señor. Se da ese acto bautismal, se da esa regeneración por medio del alma y del Espíritu Santo. Y se da mediante el agua. ¿Para qué? Para el perdón y la confesión. Se da para el perdón y la confesión. Entonces, la restauración del pueblo de Israel, cuando Simeón ve la restauración del pueblo de Israel, ve la consolación del pueblo de Israel, se da mediante el Espíritu Santo, se da sobre la casa de Judá y sobre la casa de Israel. Ese reino estaba firmado, ese nuevo reino está firmado ahí. Entonces, se da mediante la confesión y el perdón del pecado a la comunidad y al pueblo que vivían en una época en desigualdad y en desobediencia de la ley de Dios. Estaba en desobediencia y mediante ese bautismo el alma se iba regenerando y Dios hizo ese nuevo pacto, obvio, Dios hizo ese nuevo pacto y fue reafirmada sobre ese pueblo y la casa de Judá e Israel. Y hubo confesión y perdón de pecado. Dios restableció ese cuerpo del pueblo de Israel, ese cuerpo del pueblo de Israel, Dios lo estableció como pacto perpetuos de nueva alianza y de rectificación al Señor. Entonces, el Señor nos advierte que el bautismo es un mandato nuevo que es útil para la remisión de nuestro propio pecado, reconociendo la ley de su alianza como la casa de Israel y Judá, que se amaban las unas y a la otra con caridad y hermandad fraternal. Se amaba, pero el Señor nos advierte que el bautismo es un mandato nuevo. El bautismo es un mandato nuevo, obvio. Juan se oponía al bautismo de Jesús, que era el nuevo bautismo que nosotros íbamos a tener, porque el bautismo de Juan ya había envejecido y había caducado, porque el bautismo de Juan fue un símbolo que nada más era para agua y para la convención y el arrepentimiento, era para eso. Pero el bautismo de Jesús vino con poder y autoridad para delegarla a nosotros a que vengamos a esa convención y a ese arrepentimiento. Entonces, nos advierte que ese bautismo es un mandato nuevo que el Señor nos da y que es útil para la remisión de nuestro propio pecado, reconociendo la ley de Dios y su alianza como la casa de Israel y de Judá, que reconocieron esa alianza, ese pacto, y se amaban los unos a otros con caridad y hermandad fraternal. Se amaban. Entonces, remisión. Nuevo bautismo, nuevo mandato, hay remisión. Cuando hay un nuevo bautismo, hay un nuevo mandato, hay cambios de sacerdote, hay cambios de ancianos y se da esa remisión de pecado, tanto a nosotros como a la casa de Judá y la casa de Israel. Y en ese bautismo está en amarse lo uno a otro con caridad, hermandad y fraternal a la vez. Se da eso. Entonces, tenemos que vivir el bautismo del Espíritu Santo para que nuestra alma sea purificada de toda desigualdad, y la casa de Israel viva el nuevo pacto del nuevo nacimiento y que su alma sea lavada y purificada de todo pecado. Entonces, aquí vemos dos personajes, Juan y Jesús. Aquí vemos dos personajes, Juan y Jesús, con dos bautismos distintos. Juan y Jesús con dos bautismos distintos. Y el bautismo de Juan
era viejo y había envejecido, y se daba por medio del agua como símbolo de convención, confesión y arrepentimiento. Y el bautismo de Jesús era nuevo y era presencial de amor, poder y regeneración del alma. De amor, poder y regeneración del alma. Ese era el bautismo de Jesús. Era un bautismo nuevo, presencial, de amor, poder y regeneración del alma. Pero el bautismo de Juan era un bautismo que viene envejecido y el agua era un símbolo de la presencia del Espíritu Santo para la confesión y el arrepentimiento de los pecados. Entonces, ese bautismo de Juan quedó atrás y Dios nos da un nuevo bautismo por el cual nosotros debemos de ser regenerados. Y ese nuevo bautismo era presencial de amor, poder y regeneración del alma para venir al nuevo pacto que Dios tenía con la casa de Israel y la casa de Judá. Ese nuevo pacto de convención y arrepentimiento. Entonces, de convención y arrepentimiento sobre la casa de Judá y sobre la casa de Jerusalén. Entonces todas las armas de aquella época eran regeneradas ahí a la vez, eran regeneradas ahí. Y ese nuevo pacto del bautismo de Jesús era presencial de amor, poder y regeneración del alma. ¿Para qué? Para la convención y el arrepentimiento de nuestro propio pecado. Juan vino para restaurar la casa también de Israel y Judá, porque Juan abría el camino, preparaba el camino. Por eso vino Juan, a abrirle el camino al Mesías, al cual va a traer el nuevo bautismo, el nuevo pacto de la nueva ley dada en la tabla de nuestro corazón, para rectificar toda nuestra alma y rectificar la casa de Israel y la casa de Judá. Entonces, Juan vino para restaurar la casa de Israel y la casa de Judá y preparar el camino nuevo al Señor y enderezar su senda como voz que aclama en el desierto, como voz que aclama en el desierto. Wow, en el desierto. Entonces, Juan vino preparando el camino nuevo del Señor, abriéndole el camino a Jesús. Todo lo torcido será enderezado, todo lo vallado será limpiado y llanado, los caminos serán enderecidos, ese nuevo camino para que el Señor venga. Juan vino a abrirle el camino a Jesús, obvio. Juan vestía de piel de camellos, con pelo de piel de camello vestía Juan, y tenía un cinturón rojo que será autorizado para bautismar. Era el cinturón que se le daba con una autorización de poder bautizar, y de que era también un sacerdote que bautizaba confesión y arrepentimiento a todo el pueblo, bautizándolo como símbolo del agua del Espíritu Santo de convención y arrepentimiento, para que todo venga a los pies del Señor. Y Juan vestía de piel de camellos y tenía un cinturón que lo distinguía como un sacerdote a la vez. Entonces Juan vino a restaurar la casa de Israel y la casa de Judá y preparar el camino nuevo al Señor, enderezando la senda y enderezando lo torcido, como voz que aclama en el desierto, preparándole el camino del Señor, preparando el nuevo camino del Señor, el nuevo camino por donde todos vamos a entrar y vamos a cruzar, ese nuevo camino con un nuevo mandato del Señor. La Biblia nos da un nuevo mandato de ir y preparar el camino de la casa de Israel y la casa de Judá en su gran comisión de acto de fe, bautismar a todo aquel que crea será bautizado y confirmado, y al que no creyera será condenado. Esa era la gran comisión: preparar camino, ir y bautizar a toda la casa de Israel, la casa de Judá y a las demás casas. Y con esa gran comisión del acto de fe, bautismar, y a todos los que crean será bautizado y confirmado a la vez. Serán bautizados y confirmados, y el que no creyera será condenado. Ese era el camino, y esa era la prédica de Juan el Bautista. Obvios, era la gran comisión que Juan anunciaba. El santo evangelio de la paz del Señor se ha acercado, venir. El reino está entre medio nuestro. Y era confirmado su bautismo, y
arrepentimiento, perdón de pecado, pero con ese acto de fe bautismal. Con ese acto de fe bautismal, Juan les preparaba el camino al pueblo de Israel y el camino nuevo del Señor por donde todo iba a entrar. Hay muchos que desconocen del camino de la casa del Padre. Muchos desconocen del camino de la casa del Padre o del Señor. Dios de Judá y Dios de la casa de Israel. Todos desconocemos de ese camino. Dios de la casa de Judá y Dios de la casa de Israel. Todos desconocemos ese camino. Todos desconocemos que ese camino que nos lleva y nos conduce al Padre, nos conduce al Padre, nos conduce al Padre. Y Jesús vino a prepararnos un lugar y una morada. Jesús vino a prepararnos ese lugar y esa morada en la casa del Padre. Jesús vino a preparárnosla y nos dice: yo soy el camino fiel y verdadero. Yo soy el camino fiel y verdadero que nos lleva a la vida del Padre, y nadie puede conducirse a la casa del Padre sino por Él, porque Él es la casa, porque Jesús es el que nos conduce al Padre. Y en la casa, dice, y en la casa del Padre, de mi Padre, mucha morada santa hay para todos los santos fieles. En la casa de mi Padre, mucha morada hay. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo aquí, que Jesús vino a preparar una morada y un lugar. Ya estaba preparado. Obvio. Jesús está entrando en el camino que Juan el Bautista le enderezó, los bollados y los callados. Jesús está ya allanándolo también, terminándolo de allanar. Porque Juan lo allanó el camino, pero Jesús aquí está terminando de allanar el camino. Y Jesús dice: en la casa de mi Padre mucha morada hay y lugar. Y nos dice: yo soy el camino fiel y verdadero que nos conduce a la vida, y nadie puede conducirnos a la casa del Padre sino por Él. Porque en la casa de mi Padre, dice Jesús, mucha morada santa hay. Mucha morada santa hay. Y nos dice: para todo, no para uno, para todos los santos fieles. Para todos los santos fieles y todos los que vienen a la convención y al arrepentimiento. El arrepentimiento. Y nos dice: y yo pondré mi pacto, mi nuevo pacto y mi nueva ley en la tabla de su corazón. Yo pondré mi nuevo pacto y mi nueva ley en la tabla de sus corazones. Yo lo pondré como pacto perpetuo y lo conduciré a la casa de mi Padre, morada santa, morada santa. Entonces, preparar el camino ya no estaba fácil. Ya el camino estaba allanado, porque Juan y los antiguos venían preparando ese camino para el pueblo de Israel, y la casa de Judá y la casa de Israel vivan conforme a la ley y a la nueva alianza que Dios tenía para ellos, en tanto para el nuevo pacto para remediar el pecado de la casa de Israel y lavar su alma y purificarla. La casa de Israel estaba viviendo el nuevo nacimiento, que quiere decir en latín sumergir en el bautismo. Era para purificación del alma y para hacerla pura por medios del pacto de la ley que iba a estar establecido en su casa. Es decir, que el pueblo de Israel tenía una ley vieja y tenía un pacto nuevo. Tenía una ley vieja y tenía un pacto nuevo que fue reafirmado y fue renovado, obvio, por medios de los tiempos. Dios iba renovando esa ley, esos pactos, con cada hombre que Dios levantaba para esa obra y esa comisión. Dios le bendiga y Dios les guarde. La paz y la misericordia del Señor lo esté amparando de una forma especial. Dios lo bendiga.